ayuda mucho cuando se propone, seguimos siendo demasiados humanos para de la, seguir en este mundo de la tecnología. Y fíjate, muchísimas gracias por supuesto por la invitación, por tomarme en cuenta para ello y por supuesto para esta charla, que de verdad me complace mucho porque si bien hay dos cosas que me gustan bastante, y es mi carrera, por supuesto la comunicación social y por supuesto la fuente en la que me estaba desarrollando en los últimos 2 años, 3 años, que es la fuente de la tecnología. Y he sido testigo, y bueno, al igual que María José, también hemos sido testigos de cómo todo ha emigrado, cómo todo ha evolucionado desde lo análogo hasta la tecnología, ha habido a lo tecnológico, ha habido una mediamorfosis de todos los procesos que uno en un primer trimestre, en el caso de ustedes, segundo, tercero, nos enseñaban que era lo común, que era lo cotidiano, y hemos visto todos cómo ha evolucionado, cómo se ha transformado y cómo lo tradicional busca mantenerse. Cuando hablamos de periodismo dentro de la brecha digital, dentro de la brecha tecnológica, wow, son muchos los cambios, pero sí llama bastante la atención cómo hay muchas personas, mucha vieja escuela que se está dando ahí trancazos, por llamarlo de alguna manera, y sobrellevar todo esto, adaptarse, crear contenido completamente distinto al que estaban acostumbrados a hacer. La tecnología es muy noble, pero al ser eh, cuadrada, llena de códigos, de dígitos, no deja de sorprendernos, y por supuesto nosotros como comunicadores sociales, como periodistas, nos coloca la tarea un poco más difícil, porque a quien no le gusta la tecnología, lastimosamente, no lastimosamente, en el caso de quienes no les guste, sí es lastimosamente. Para quienes son como el mar y va y vienen y se dejan llevar, no es tan lamentable adaptarse a estos nuevos procesos. Por lo menos en mi caso, puedo decir que todos los días manejo la fuente tecnológica, todos los días estoy dando noticias del mundo de la tecnología, hago para televisión un resumen tecnológico, y puedo decirles que son los caminos a los que nos estamos eh, dirigiendo, porque si bien lo que nos enseñan es muy análogo, mejor dicho, pero depende mucho de nosotros la sed que tengamos, el conocimiento que queramos adquirir, el campo donde nos queramos desempeñar profesionalmente, que todo este tema de la tecnología tiene que verse muy arraigado con ello, porque así en su momento, cuando yo estudiaba en la universidad, que un profesor me dijo porque yo le comenté que no me gustaba el tema de las infografías, y en aquel momento, en el 2016, él me dijo que las infografías eran parte del periodismo del futuro. Y así yo les digo hoy a todos ustedes que aquellos que no consideren la tecnología como una herramienta, como una plataforma, que están muy arraigados a su pensamiento, que no les están amigables, es el periodismo del futuro. Y cuando yo les digo o les hablo de mediamorfosis, les hablo de la transformación de la televisión y el cine a las plataformas de streaming, de la radio, hoy la consumimos también en formato de podcast, las cartas, las notas de prensa, ese trabajo corporativo que uno desarrolla, lo vemos simplificado a un simple mail o hasta a un DM de Instagram, porque muchas de las empresas o de los negocios o emprendedores, que es lo que es el común denominador hoy en día, se reduce a eso, a un mensaje lo suficientemente corporativo por redes sociales, por WhatsApp, a sus listas de contacto, que sean proveedores, que sean clientes, que sean personas allegadas que pueden llegarle a sumar a ese emprendimiento. Entonces, todos estos procesos dentro del mundo comunicacional se van transformando, y por supuesto, ahorita con el tema del metaverso, que es un tema que está bastante en polémica, que dentro de la fuente tecnológica genera mucha controversia, mucho contenido. Hay que tomar en consideración que al periodismo le vienen muchísimos más cambios,
le viene muchísima más metamorfosis, transformación. Evidentemente, creemos, como siempre ha pasado, que el hecho de que hoy tengamos lo más avanzado, nos vamos a quedar allí. Y lamentablemente no va a ser así, porque tomando en consideración por lo menos el tema del metaverso, estamos hablando de una plataforma virtual en donde todos vamos a convivir sin límites geográficos, sin límites legales, vamos a poder ser quienes queramos ser, lucir como quienes queramos ser, y el periodismo tiene cabida en ello, porque se va a crear o van a crear un mundo completamente paralelo al que tenemos nosotros hoy en día, al mundo real que conocemos. Asusta, como profesionales asusta mucho, porque yo todos los días me cuestiono si mantenerme en los medios tradicionales eh, es el estándar, es lo que se debe seguir haciendo, porque hay muchos quienes han emigrado a los formatos digitales, pero mi corazón es 100% análogo y yo de verdad le soy muy fiel a los medios tradicionales. He tenido la posibilidad de experimentarme por un poquito de todo. Obviamente hay ámbitos que me gustaría seguir explorando, pero hay que tener consideración también de que hay que apostar a lo digital, hay que hacerse presencia en lo digital. Las redes sociales, el periodismo en redes sociales, es muy fácil caer y ser un informante más dentro de toda la gama de las redes sociales, una persona que repostea las noticias de los portales que ya conocemos, de periodistas reconocidos, pero la diferencia o el consejo que yo también les puedo dar a ustedes con respecto al tema de las redes sociales y el periodismo es que hagamos de nuestras redes sociales una fuente de información que no sea nada más para seguir a nuestros hermanos, a nuestros primos que están fuera del país, sino también una plataforma en donde tú le generes información a las personas de tu entorno, a personas que tú sabes que no usan las redes para un consumo informativo, lo cual nosotros como periodistas, ustedes como estudiantes de comunicación social, futuros periodistas, deben tener bien claro que las redes sociales que usen, sean Instagram, sean TikTok, Twitter, quienes usen Twitter, Facebook, quienes aún usen Facebook, deben ser siempre fuentes de información para uno, porque como bien sabemos por todo el tema, todo nuestro país, los canales tradicionales de información, sea radio, sea televisión, sea prensa escrita, quizás alguno que otro eh, medio, portal digital, todos ellos hay ciertas limitantes que no se pueden cumplir. Entonces nosotros debemos ser propagadores de la información que nosotros queremos consumir y no hay mejor manera que convertir nuestra red social, en el caso de Instagram, supongamos Instagram, que es la red social que todos usamos, convertirla en un pequeño medio de comunicación, ser parte de la evolución, ser parte de la mediamorfosis, ser parte del cambio en cuanto al contenido y a la información que divulgamos, la información que recibimos, pero sobre todo desde el profesionalismo, sobre todo tomando en consideración la importancia y la relevancia que nuestra palabra pueda tomar. Yo les coloco un ejemplo que es lo que yo practiqué durante gran parte de la pandemia del año pasado. Me diseñé una plantilla bastante sencilla y todas las noches esperaba el reporte de Delcy Rodríguez acerca de los casos de coronavirus y en mi Instagram todas las noches, exceptuando los días que me estaba sin servicio eléctrico porque era prácticamente imposible que me cargara Instagram, que se me subiera una historia, o revisar algún portal web, revisar el Twitter. Todas las noches colocaba un resumen de lo que ella decía, que básicamente lo que las personas quieren saber, o los que querían saber para el momento era cuántos contagiados van, números de casos activos, número de personas fallecidas y número de recuperados. Así, este ejemplo tan sencillo es parte de cómo nosotros como comunicadores sociales debemos utilizar las herramientas digitales, las herramientas de las redes sociales para convertirlas en un medio de información, por supuesto con mucha responsabilidad por lo que transmitimos, porque nuestra red social es un canal de televisión 24/7, es un periódico, es una radio, como el medio que más les guste, así es nuestra red social y todo lo que nosotros imitamos por allí va a caer sobre el peso de nuestros hombros, nuestra responsabilidad, la manera en cómo lo emitimos, la manera en cómo lo percibe la gente, cómo lo interpreta y el mensaje que queremos dar. Por lo cual,
es sumamente importante que este tema de la tecnología y los medios de comunicación se trate con la palabra responsabilidad, que yo creo que es lo mejor que la caracteriza, porque si bien todo está en Internet, todo puede ser malinterpretado, tergiversado, porque así como la tecnología es sumamente buena, sumamente bondadosa, hay quienes la usan de manera equívoca y sobre todo tergiversan mucho lo que nosotros queremos transmitir, y por supuesto es allí donde también debemos cuidarnos. La tecnología es sumamente amplia, el periodismo en la tecnología es muchísimo más amplio. Vemos cómo hoy en día todos los canales regulares tienen cierta participación dentro de los medios digitales, crean algún tipo de contenido dedicado a ellos, y bueno, toca expandir, exprimir sobre todo el buen uso de las redes sociales. Yo les puedo decir como colegas o futuros colegas que utilicemos las redes sociales como un canal de información. Desde ya empecemos ese trabajo periodístico, el trabajo periodístico que seguramente muchos quieren ver, ya sea de televisión, ya sea de radio, sea de comunicación corporativa, sea del ámbito que ustedes quieran desarrollar y explotarse dentro de esta profesión que es tan amplia, es tan rica, que utilicemos las herramientas de las redes sociales, que no las veamos como una plataforma de colocar la selfie que más nos gusta, de colocar fotos de fiesta tomando, porque las redes sociales, si las queremos convertir en un pequeño medio de comunicación, en que sea nuestro portafolio de lo que nosotros hacemos por trabajo, debemos cuidar mucho eso, porque ningún canal de televisión muestra a sus talentos de fiesta, y es sumamente importante, yo lo digo con toda la propiedad del mundo, porque es lo que hago con mis redes y la verdad se los puedo aconsejar. Se los aconsejo porque me resulta, porque es la tendencia, porque cada día en su principio, al principio del boom del Internet, o cuando el Internet llegó a nuestro país de la manera en la que la consumimos hoy en día, veíamos como las páginas web eran una minoría, eran muy pocas las que generaban información, y las mismas páginas web han quedado también en el olvido, y todo, absolutamente todo lo manejamos a través de las redes sociales, porque en las redes sociales seguimos la cuenta de Instagram del Impulso, del Nacional, de Unión Radio, de Promar, de los medios que a nosotros nos gusten, y la información instantánea y del momento llega a estas plataformas. Entonces es interesante ver cómo hasta dentro de la misma tecnología, dentro del mismo Internet, también se evoluciona, también hay cosas que quedan desplazadas a un segundo plano, y toca parte de nosotros apuntarnos a las nuevas maneras, a las nuevas estrategias, ser parte de ello, y por supuesto generar el contenido que uno quisiera ver, no desde el punto de vista de lo que a ti te gustaría ver, sino cómo nos gustaría verlo, porque al fin y al cabo, sea de manera tradicional, de manera análoga, de manera tecnológica, nuestro deber es siempre mostrarle a las personas lo que ellos quieren ver, por supuesto, respetando nuestras creencias, respetando nuestros valores, pero siempre tomando en consideración lo que las demás personas quieren ver, porque al fin y al cabo esta es una carrera de servicio social y estamos para los demás. Muchas gracias, licenciada Jocelyn. De verdad que, bueno, el espacio también es para poder compartir con ustedes. Muy acertado todo lo que nos dijo, una información sumamente necesaria para nuestra formación académica. Y bueno, queríamos continuar con las preguntas. ¿Aló? ¿Se me escucha? Chévere, yo la veo. El audio del micrófono para allá por eso. ¿Ya? Sí. Parece que sí. Hola, disculpa que se cortó la llamada de esa manera. Es que, bueno, Zoom tiene tiempos limitados por sesión y mientras te esperábamos ya se había ido agotando parte de ese tiempo. Tratamos de avisarte que se iba a cortar, que se iba a interrumpir, pero no nos dio chance. Disculpa. Sí.
Bueno, tenemos también a la licenciada María José Montañez, que es directora del programa de comunicación social. Y bueno, también por cuestiones de tiempo, de horarios, sería conveniente empezar con las preguntas. Tenemos, creo que menos de 15 a 20 minutos, si no me equivoco. Confírmenme cuánto tiempo tenemos. Sí, más o menos 20, 25 minutos. Claro, lo que sucede, buenas, es que a mí se me termina mi jornada laboral y tengo que irme por el transporte, etcétera. Ustedes podrían continuar, lo ideal sería que fuese con mi presencia aquí porque Jocelyn, ¿dónde estás Jocelyn? Que no te veo, ¿se salió? Aquí está. Jocelyn, Tengo problemas con internet. sí, tan raro. Lo que sucede, Jocelyn, es que la profesora que dicta esta asignatura tiene a su papá enfermo, entonces ella sí tenía como más tiempo y lo estoy como supliendo aquí, representándole a ella en la universidad. Lo ideal sería que yo esté durante todo el proceso y bueno, pues tampoco es cortar lo que estás haciendo, pero también que los muchachos hagan el, eh, por lo que estamos aquí, pues que ellos van a ser evaluados por el tipo de preguntas, cómo lo hagan, etcétera, cómo están ejerciendo su rol como comunicador social. Entonces, no sé si cierras, Jocelyn, por favor, para que no quede algo como cortado y de allí los muchachos puedan sacar las preguntas que tengan para ti. Igual todavía faltan estudiantes por conectarse, entonces no sé cómo podemos Empecé de resolver. nuevo. Así como que das un cierrecito y para que ellos puedan comenzar con la ronda de preguntas. Bueno, como cierre, lo que yo les puedo decir, sí, sin duda alguna, es que estemos al tanto de lo que es la tecnología. Y no me refiero a Instagram, ni a WhatsApp, ni a Facebook, sino saber cuáles son los avances tecnológicos y cómo nosotros podemos aplicarlos dentro, no de nuestra vida diaria, pero sí de nuestra profesión. Un ejemplo de ello es cómo podemos hacer de las redes sociales una plataforma informativa, no solamente de entretenimiento, sino también que sea una plataforma de valor. Ese es mi mayor consejo para todos ustedes y por supuesto que sigan amando esta profesión y tengan mucha vocación, que es clave, importante para alcanzar todos los objetivos que nos propongamos de la manera. Ok, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Ok, Sí, me presento. Mi nombre es César Campe, gusto conocerla, licenciada. Igual. Bueno, voy a empezar con las preguntas. Yo soy el primero en la lista. Voy con la primera, la tengo acá anotada. ¿Cree usted que se ha mermado el trabajo del periodista debido a la facilidad con la que cualquier persona puede emitir una noticia gracias a la proliferación de las cámaras y las redes sociales? Sí, definitivamente sí ha mermado, porque es lo que les comentaba. Informantes en las redes sociales hay muchísimos. Cualquiera puede ser informante, cualquiera puede reenviar una información de algún medio, alguna persona más reconocida dentro de la profesión, dentro de los medios, y por supuesto que ha mermado, pero es allí donde debemos tener mucho cuidado y marcar mucho la diferencia en el trato que se le da a la información que se le quiere emitir. Estoy de acuerdo con su manera de pensar. Voy con la segunda pregunta. ¿Okay? ¿Considera que debe existir regulaciones a la hora de dar noticias abiertamente? ¿O, por el contrario, le parece productiva la libertad con la que las personas pueden emitir noticias, incluso sin cuidar aspectos como la veracidad de las fuentes? Fíjate, yo creo que la veracidad es una cosa y la libertad basada en los valores y en la ética periodista es una completamente distinta. Todos somos libres de decir lo que queramos decir, pero hay que cuidar mucho la ética de la manera en cómo lo decimos, porque no es lo mismo mostrar una noticia muy cruda, llena de amarillismo, llena quizás de especulación, a mostrarla de una manera con más sutileza. Recordemos que colocando el ejemplo de las personas que son privadas de libertad,
esas personas al igual tienen familia, al igual que uno, al igual tienen dolientes, y el trato que uno le da a ese tipo de noticias y de igual manera a las noticias relacionadas a los sucesos, yo creo que ahí no es no es la libertad o la veracidad, sino la ética y el estilo de cada periodista de redactarlos. Hay quienes se adaptan muy bien al estilo amarillista por un tema de que les gusta el sensacionalismo, mientras que hay otros que guardan mucho más a la persona, la cuidan y la respetan. Yo creo que va más que todo dentro de la ética y por supuesto los valores de cada profesional. Ok, muchas gracias por responder mi pregunta. De nada. Me tocaría a mí presentarte mis dos preguntas. Y es que cuando mencionabas que has tenido que pasar por distintas áreas de la comunicación, entonces quería preguntarte, dentro de esas áreas, o bueno, dentro de los contratos que has tenido, ¿cuáles han sido las funciones que más demandan para el periodista? O sea, las cualidades que más requieren. Fíjate, dentro de mi experiencia personal, lo que más demanda sin duda es ser parte de un departamento de prensa. En su momento, en mis inicios, trabajé como periodista en Radio Minuto y por supuesto era una jornada bastante exhaustiva y sobre todo muy ajetreada porque fue un año bastante convulsionado, fue en el 2017. Y estar pendiente del acontecer dentro de una situación un tanto revuelta, política, social y económicamente hablando, es demasiado demandante porque son muchas las noticias que se generan, es mucho el filtro que tienes que hacer, no por cuestión de leyes, por cuestión de regulaciones. Entonces, resulta cansón filtrar, filtrar y filtrar, y el periodista de hoy en día tiene que filtrar muchas cosas, porque a nivel mundial vemos que son muchas las iniciativas que se están desarrollando y que muchos ciudadanos promueven y respaldan, como es la igualdad de género, la identidad de género, el tema del feminismo, el tema de eutanasia, de abuso sexual. Entonces hay que filtrar muy bien todo lo que queramos decir, porque cualquier cosa que digamos de una manera muy tácita, muy simple, muy directa, puede llegar a herir susceptibilidades. Y con todo este tema de las redes, nuestras caras están expuestas al escarnio público con un solo clic. Entonces hay que cuidarnos mucho de eso y ser muy buenos filtradores de la información que estamos transmitiendo para permitir toda la información que queramos, pero que no cause problemas. Claro, ahora esa labor que mencionas de filtrar la información, ¿cómo se desarrollaría con las siguientes tecnologías que están presentes o que se presentarán en el futuro, como por ejemplo el metaverso? Fíjate, con el tema, colocándolo el ejemplo de identidad de género, con todo este tema, si te consideras o no te consideras hombre o mujer, con el metaverso se podría hacer un trato de esta información, de estas noticias, muchísimo más fáciles. Porque en esta propuesta de Mark Zuckerberg, básicamente, yo, mujer, si quiero soy mujer, si quiero soy hombre, si quiero tengo el cabello oscuro, si quiero lo tengo claro, corto, largo, tengo la cabeza rapada. Tiene un tema más de inclusión y quizás los temas de inclusión que se pueden tratar dentro del periodismo quizás sean mucho más fáciles de sobrellevar o de que las personas entiendan, o en el mayor de los casos, que parte de esta comunidad es lo que quiere, es lo que busca, es una aceptación completa y ya no sea parte de un tema a tratar, sino parte de la normalidad. Claro, un tema que ya esté más presente. Vivir. Claro, porque ya es tangible, por llamarlo de alguna manera, el hecho de que el hombre no se identifique como hombre, tampoco se identifique como mujer, o que la mujer se identifique como hombre, al verlo materializado, aunque sea de manera digital, lo hace más tangible y lo hace un tema menos sensible y más aceptado por la sociedad. Recordemos que todos los que entremos al metaverso, o todos los que entran al metaverso,
son personas que están muy conscientes de todo este tema de la tecnología. Allí no va a haber nadie por error. Ok, gracias por responder mis preguntas y le doy el paso al siguiente periodista. Perfecto. Alexandra, es tu turno. Si Alexandra tiene inconvenientes, podemos pasar con el siguiente, pienso. Ah, bueno, yo sigo entonces. Bueno, un placer, licenciada Jocelyn. Mi nombre es Ana Sofía. Mencionabas algo que me llamó mucho la atención y venía pensando días atrás en esto, que es respecto a la ética profesional del periodista o del comunicador social, que en cualquier área en que vaya a desempeñarse es importante. Con respecto a los medios digitales, ¿qué parámetros nos podrías recomendar o cuáles has practicado estos parámetros que te han ayudado a poder cumplir con la ética profesional? Porque es muy fácil poder esconderse detrás de una computadora o detrás de un teléfono en crear contenido falso o que no está basado en hechos reales o para hacer caos también, para generar caos. Entonces se ve mucho que hay personas que se esconden detrás y aprovechan como el anonimato que a veces las redes sociales proporcionan. Entonces, ¿qué parámetros se pueden utilizar para poder cumplir con la ética profesional? Pero el principal y en el que recae la mayor responsabilidad, sin duda alguna, es en la búsqueda de información, en la investigación, en la investigación que nosotros podamos realizar. Obviamente hay noticias que están sobre la palestra y es más fácil acceder a ellas y hacer una redacción para redes sociales, para mostrarla en nuestras redes sociales y llevar a través de las plataformas que decidamos utilizar esa información que queremos transmitir. Con respecto a la manera en que puede ser utilizada, considero que al momento de que nosotros emitamos alguna noticia, alguna información que no sea del agrado de alguna persona o de algunas personas, recordemos que no a todos les va a gustar lo que nosotros tenemos que decir, cómo lo decimos. Y yo creo que ahí lo mejor es guardar un poco la compostura. A veces cuesta, porque uno siempre quiere defender y pelear los ideales y sobre todo el trabajo que uno ha realizado, pero también debemos entender que no todos pensamos de la misma manera, no todos actuamos de la misma manera, y básicamente llevarnos eso que hemos emitido a lo positivo. Y lo positivo siempre será generar información, porque la generación de información es generación de contenido, es trabajo, es esfuerzo, y todo eso, todo ese cúmulo de cosas, al final, en el caso de Instagram, continuando con este ejemplo, es una historia o un post en feed, y eso lleva valor y también lleva reconocimiento de quienes vas a encontrar que en el camino piensan igual que tú. Entonces no es ética, porque si hablamos de ética, nos referimos a la manera en cómo tú consigues esa información. Evidentemente, si tú manejas un tema, quizás te apoyes de una que otra plataforma, de alguna que otro usuario o medio digital, portal, para complementar la información que tú tienes. Es una cuestión de saber pelear las batallas que queremos pelear en las redes sociales. Las redes sociales son un campo infinito, son un pueblo sin ley. Y hay batallas que no merecen nuestras energías, no merecen nuestro desgaste, ni mucho menos nuestro conocimiento, porque no hay nada más valioso que el conocimiento y no podemos desperdiciarlo por una persona malintencionada que aparezca en las redes sociales y quiera tratar de desmentir o desprestigiar la información y el trabajo que se ha realizado. Entonces, considerando esto, en el caso de los fake news, si podemos detectar una noticia falsa, ¿qué tan conveniente puede ser detenerlo? O sea, ¿cómo podemos ser un instrumento para detener información falsa que se puede masificar? La información falsa se puede no detener
porque siempre va a estar allí, las fake news siempre han existido lamentablemente, porque hay quienes pagan para generarlas, en el sentido, pueden ser políticos, empresarios, personas reconocidas. Entonces, no, eliminarlas, detenerlas, es una tarea muy difícil, creo yo. Creo que sería darle la vuelta a toda la historia dentro del periodismo, pero sí, cuando nos encontramos con una fake news o con una información que no ha sido verificada, siempre es bueno, si no hay, en el caso de que no hayan otras fuentes que hablen del tema, pero es un tema que está muy, muy metido en la gente y sí o sí hay que hablarlo. La mejor manera siempre es no generar la duda, pero dejar en claro de que no es 100% comprobado. Estos son las fuentes extraoficiales que uno llama. Entonces es así cuando vemos noticias que dicen que es información por confirmar, información en desarrollo, porque son herramientas que te permiten darle la vuelta. O una manera de contrarrestar el impacto de las fake news es hacer el contraste de la información que resulta ciertamente real con la información que ha sido completamente falsa. Les recomiendo que sigan en Instagram El Diario, si no me equivoco, el usuario es El Diario, y ellos todas las noches hacen un análisis de fake news y noticias completamente ciertas. Y hay una interacción en donde te preguntan si considera que es real o no la noticia y hacen la aclaratoria. Es una manera bastante dinámica, chévere, moderna, de mostrarle a las personas, de enseñarle también a las personas a analizar muy bien los puntos, porque también tiene mucho que ver que si es una historia que viene en un desarrollo, hay que tomar en consideraciones los aspectos y los puntos que han sido tratados con anterioridad, y donde no encaje alguno de ellos, sembrar la duda. Y así también nuestra audiencia, lectores, televidentes, escuchas, van a empezar a cuestionar la información que están consumiendo. Interesante, muchas gracias. De verdad que es un buen punto de vista de ver como la utilidad, las dos caras de la moneda del fake news. Gracias. Bueno, los dejo con el siguiente compañero. Jocelyn, mencionas que Internet y las redes sociales particularmente son un pueblo sin ley, y bueno, sabemos que esa es una de las principales virtudes de Internet, que básicamente es totalmente libre. ¿Qué opinas de ciertas medidas que han venido tomando Twitter, Facebook, Instagram, que tal vez en cierta forma pueden convertirse en censura, que hasta ahora ha sido con contenidos específicos, pero que tal vez dentro de poco empiecen a ir un poco más allá? Fíjate, el tema no es censura. No es censura porque en el caso de Twitter, Twitter te elimina los comentarios de odio, los comentarios de insultos, los comentarios que pueden herir las susceptibilidades de las personas. En el caso de Facebook está completamente prohibido utilizar expresiones que en nuestra jerga venezolana popular es muy común, como te voy a matar, te odio, eres un negro. Dentro de nuestro vocabulario son expresiones totalmente normales. Pero recordemos que todas estas empresas, porque al fin y al cabo son empresas, están situadas en Estados Unidos, un país en donde la diversidad, la diferencia ha traído problemas y consecuencias desde hace 100 años atrás. Entonces, no es censura, sino que también está muy, muy apegado a un tema de salud mental. En el caso de Instagram, Instagram tiene muchas reglas, vamos a darle ese nombre, que cuidan la salud mental del usuario. No podemos utilizar palabras que inciten al suicidio, a la muerte, al asesinato, no podemos utilizar palabras que insinúen a la discriminación social o a la ¿Se cortó? Sí. Jocelyn, ¿estás ahí? Licenciada. Yo creo que me cortó.
Voy a pausar la grabación mientras ella... Como decía, apoyo... La verdad es que justo que anunció Aló, ¿me escucha? Aló, se escucha un poquito entrecortado. No, pero es Sí, Alexandra. problemas de internet. Bueno, el Zoom. como les decía, bueno, para que si me escuchan, apoyo completamente las Sí, ahora decisiones sí. que ha tomado, apoyo completamente las decisiones que ha tomado Mark Zuckerberg y todo su tren ejecutivo, en el sentido de que está cuidando la salud mental de quienes usamos el Instagram, porque el hecho de que sea un pueblo sin ley te lleva a no tener medida, no tener control con la información que generas, con los comentarios que haces, a quién spameas, a quién bloqueas, el acoso que puede también existir dentro de las redes sociales. Entonces, las medidas no están basadas en censuras acerca de la información, sino sobre contenido que resulta susceptible para ciertas comunidades. Ok, bueno, mi siguiente pregunta viene a ser un poco más amplia porque se enfoca básicamente en esos grupos vulnerables que no tienen acceso a espacios web. ¿Qué pasa con mujeres, niños o cualquier persona que sea víctima de violencia intrafamiliar y no tenga un dispositivo móvil, no tenga internet en su casa o sencillamente parte de esta misma situación en la que vive le impide conectarse? ¿Cómo podemos como periodistas abordarlos y tratar de ayudar de alguna forma? La mejor manera de ayudar, periodísticamente hablando, es educando, haciendo contenido de valor sobre esos temas que son quizás poco abordados desde el sentido de la educación. Sabemos que hay cuentas en Instagram, cuentas en Twitter y también en Facebook que se hicieron muy viral por una situación que pasó de acoso sexual, que terminó en un suicidio, acusando a unos cantantes de una banda pop rock de aquí de Venezuela, y se dio a conocer una cuenta que apoyaba a las mujeres víctimas, donde muchos artistas se han involucrado con la causa, pero el detalle o el problema o el error comunicacional, porque es un error comunicacional, aprovechar estos escenarios muy lamentables, muy oscuros, para dar a conocer la iniciativa que tú tienes. La mejor manera de prevenir es educando, es informando. Y la premisa de la comunicación social es informar, educar y entretener. Informamos y educamos para crear una sociedad con mayor aceptación, con mayor respaldo a los problemas y sobre todo creamos contenido informativo y educativo para ser una mano amiga para quien no tenga acceso a la información de manera instantánea. En Instagram vemos cantidades de cuentas de psicólogos que nos dicen qué es la depresión, cómo se ve, qué es la ansiedad, qué es un ataque de ansiedad. Pero ¿cuántas cuentas de Instagram vemos que te dicen que es violencia verbal, violencia emocional, violencia física? Así debemos también generar ese tipo de contenido. Del mismo tipo de contenido que se está generando sobre la salud mental, también hay que generarlo de una manera, por supuesto, didáctica, porque es un tema pesado. Lo debemos manejar de esa misma manera, porque la mejor manera siempre va a ser a través de la educación. Cuando nos educamos, cuando educamos a nuestro entorno, cuando educamos a quienes nos puedan escuchar, vamos a crear o a sembrar en esas personas un grado de responsabilidad y vamos a generar una manera correcta de actuar en esas situaciones. En el caso de las mujeres que son violentadas, siempre sabemos que hay un número, hay un ministerio, hay organismos, pero no sabemos cómo identificarlo. Y que mejor, y es una bonita propuesta que a través de las redes sociales eduquemos a mujeres, hombres, ancianas, niñas, niños, a identificar la violencia doméstica, porque al fin y al cabo, la violencia no es nada más contra la mujer, también es contra el hombre.
Chévere, muchas gracias. Vamos ya terminando porque nos quedan solamente 10 minutos antes de que volvamos a tener un cierre de la plataforma. Un colapso. Gracias por tus respuestas y por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la espera, sobre todo, sumamente apenada. Bueno, un placer, mi nombre es Efraín. Las preguntas que te voy a hacer son cortas, no creo que te tome mucho responderlas. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo cree usted que puede afectar o favorecer la casi totalidad de los medios digitales al periodismo tradicional? Bueno, ya nos está afectando desde hace por lo menos 5 años. Hemos pasado por una crisis de papel periódico que ha llevado a que periódicos emblemáticos del país cierren sus imprentas y se dediquen a la manera digital. Nos ha afectado, pero también ha sido un salvavidas. Entonces no todo es tan malo como los tradicionales suelen hacer ver muchas veces. Hoy en día, gracias a las plataformas digitales, podemos ver cómo aún existe el Impulso, el Carabobeño, el Panorama, que son medios de comunicación emblema dentro de lo que es la institucionalidad del periodismo, lo que es la carrera y sobre todo forman parte de la idiosincrasia del venezolano. Bueno, la segunda pregunta es, ¿de qué manera se puede manejar correctamente un contenido digital? ¿Y cómo lo maneja usted y de qué manera lo distribuyes? La mejor manera es siendo concreto. En redes sociales no queremos ver textos extremadamente largos. Acompañarlos, por supuesto, de una imagen lo más alusiva posible. Lo que más corresponda a lo que queremos emitir debe ir acompañada a la imagen para que capte. Porque la persona lee porque ve la imagen. Y la manera en que yo lo genero en mis redes sociales, bueno, está el ejemplo que di con el tema del coronavirus. Me diseñé una plantilla, coloqué los números que daban todos los días. Era algo sumamente fijo. Y hoy en día, con el tema de la tecnología, coloco los mismos clips que utilizo para mi programa de televisión, dependiendo de la noticia, porque hay que tener en consideración que también que no toda la tecnología o las noticias tecnológicas llegan acá a Venezuela. Lo más resaltante, lo que afecta o nos afecta a todos, por ejemplo, colocando el caso de Google y la verificación en 2 pasos que entró en vigencia el 9 de noviembre. Coloqué una cápsula informativa en mi cuenta de Instagram porque es una manera más fácil de digerirlo. Y también es también el posteo de titulares o noticias relevantes. No expando la información, no la amplío, pero sí siembro la intención de que la persona se sienta la necesidad de querer saber más. Yo creo que es una manera muy didáctica de manejar las noticias en las redes. Colocar el titular, que es lo que vemos que hacen muchos periodistas también, y ya la persona de allí parte a profundizar con la noticia. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. De nada. Ya, Alexandro, ¿no? Ahora me toca a mí. Primero, asegúrenme de que me están escuchando, por favor. ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me escucha bien? sí, sí. Okay. La primera pregunta que le voy a realizar es, ¿qué herramientas digitales recomendarías bajo tu experiencia, verdad, para el correcto ejercicio del periodismo digital? La más recomendable, a mi parecer, porque se adapta a todas las personas, es Instagram. Estamos viviendo una época en donde Instagram es lo máximo dentro de las redes sociales. Lamentablemente, pues quizás sea la menos idónea, pero sí te da la oportunidad de generar contenido de audio, de generar contenido en video y generar contenido en texto. Un conglomerado que podemos unificar y hacer una buena producción, un excelente contenido para mostrarlo a las personas. Creo que esta herramienta hay que sacarle el mayor de los provechos, explotarla de la manera correcta y seguir el ejemplo de muchos medios de comunicación que han adaptado comerciales, cuñas
navideñas, han adoptado mucho de lo que ellos hacen a las redes sociales, porque sabemos que es la red social del momento. Quizás no sea la más idónea, de verdad no puedo decir cuál es la más idónea, porque eso también depende mucho al público al que queremos ir dirigido, pero sí es la que hoy en día se adapta muy bien a los tres ámbitos, a esa matriz que uno como periodista tiene, que es la redacción, la locución y por supuesto lo audiovisual. Ok, muchas gracias por contestar. Y la siguiente pregunta que te voy a hacer, porque originalmente iba a ser sobre qué desventajas tenía estos medios digitales, pero yo creo que ya a lo largo de todas las preguntas ya has contestado eso. Entonces yo te preguntaría, ¿qué cualidades del periodismo tradicional crees que se puedan aplicar al periodismo digital? O sea, ¿qué cualidades conservarías del periodismo tradicional? La principal, sin duda alguna, es la veracidad. Indistintamente al medio al que trabajemos y a la manera que trabajemos, tradicional o digital, la veracidad, presentar un contenido sustancioso, real, transparente, es la clave para que un contenido, una noticia, de la manera que sea presentada, tenga algún éxito. Y también puedo decir que otra cualidad que me traería, no es una cualidad del periodismo como tal, es una cualidad de uno como profesional, y es la pasión. Suena sumamente romántico, suena sumamente cliché, pero el ser apasionado por esta carrera es lo que te permite a ti generar el contenido que quieres que los demás reconozcan. Cuando trabajamos por trabajar, por cumplir una cuota diaria, llenamos esos espacios digitales, esos espacios televisivos o radiales de cualquier cosa, de cualquier nota de comunidad, de cualquier suceso, nota nacional, internacional, política, económica, de farándula. La clave, la cualidad principal del periodista es la vocación al servicio y por supuesto esto viene cargado de mucha pasión. Yo creo que para que el periodismo sea exitoso, sea de manera tradicional o en las plataformas digitales, está muy arraigado a la pasión, al empeño que uno como profesional le coloca. Ok, muchas gracias por contestar mi pregunta y gracias por el tiempo. Tus respuestas son muy valiosas. Gracias. Licenciada Jocelyn, yo creo que de parte de todos estamos muy agradecidos por habernos brindado su tiempo, su respuesta. Sé que lleva tiempo trabajando y valoramos mucho la información que nos dio. Ya está por culminar la sesión, entonces antes de que se cierre así de golpe, pues prefiero que nos despidamos de una mejor manera. Así es. Bueno, no, nuevamente a ustedes, muchísimas gracias. Gracias y mil disculpas por la demora. De verdad, no suelo ser así. Pero bueno, todo se junta. Y agradecida con ustedes por el tiempo, por escucharme, por sus preguntas y por estar estudiando esta carrera que es tan bonita, tan amplia y que hay muchísimas maneras de explotarla y hacer un trabajo valioso.